Buenos días, mis amados y mis amadas. Bendecimos al Señor porque seguimos adelante en pleno 2020. Para muchos eso es una fecha sencilla, pero para mí es una fecha que estaba lejos y se hizo cerca. Miren, mis hermanos, pueden buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Vamos a ver este capítulo en dos partes, pero hoy solamente vamos a ver dos, por razones de tiempo, y yo creo que es adecuado. Pero la próxima vez que vaya a predicar voy a terminar los otros dos temas que encuentro en este capítulo. Y le vamos a poner como título al mensaje: cualidades y actitudes entre los ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, cualidades y actitudes entre los ciudadanos del reino de los cielos. Una cosa es el mundo en el que nosotros estamos y nos desenvolvemos, y que nuestra naturaleza tiene una inclinación, podríamos decir, de un 98% en esa dirección. Sin embargo, vamos a ver aquí en esta mañana que en este capítulo el Señor tiene el propósito de que nosotros aprendamos lo que es un ciudadano del reino de Dios. Y no sé cuánta excusa nosotros ponemos para insistir en ser lo que somos. Tanto que algunos dicen, bueno, pero es que yo nací así. Bueno, es que mis padres, bueno, es decir, que la cultura, nuestros padres, todas esas cosas como que tienen más fuerza que la palabra de Dios. Cosa que no debe ser. Lo que debe tener impacto y fuerza en la vida del cristiano, ¿qué es? Es la palabra de Dios. No es mi parecer, no es lo que yo entienda, no es lo que yo conciba, no es lo que yo perciba en lo absoluto, mis hermanos. Si es así, óigame, va a ser penoso, porque el Señor no está jugando, y lo vamos a ver aquí, cómo el Señor utiliza un lenguaje de una manera tan gráfica y con una claridad tal que muchos prefieren que no se le hable de eso. Hay personas que dicen, bueno, yo prefiero no escuchar eso. Pero eso no es de sabio. De sabio es usted saber, conocer y decidirse por el Señor. Así que vamos a ver, este capítulo a mí me ha asombrado cómo muchos predicadores lo diluyen, es decir, en lo que yo entiendo. No quiero que ustedes piensen como yo, no estoy diciendo eso. Pero para mí es como si siempre que he oído mensajes, es como de cuartizar el capítulo y sacar temas aislados. Por ejemplo, las 100 ovejas. Por ejemplo, que Jesús tomó al niño para mostrarlo. Y lo dividimos tal que entonces pierde la esencia de la enseñanza que busca el Señor. Porque es el Señor. Estamos hablando de que es el Señor quien a una pregunta, fíjense, a una pregunta que hacen los discípulos, y fíjense cómo inicia el capítulo. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa fue la primera pregunta que ellos hicieron. La segunda pregunta aparece en el versículo 21. Si usted tiene su Biblia ahí lo puede ver. La segunda pregunta aparece en el versículo 21 y es cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Entonces, si ustedes cuentan, el capítulo 18 de Mateo tiene 35 versículos.
Y de esos 35 versículos hay 33 que el Señor utiliza para enseñarnos, instruirnos a nosotros cómo debe comportarse y cuáles son las cualidades que debe tener un ciudadano del reino. Pero con unas advertencias, mis hermanos, con unas advertencias que son terroríficas, y lo son. 33 versículos, y si ustedes lo examinan lo van a ver así. Y el Señor no es exagerado, porque Él sabe lo que está haciendo y está diciendo. Por eso yo digo que me asombra cómo muchos predicadores digregan estos temas. Y entonces digregándolo como que no hay el entendimiento que debemos tener de lo que Dios anda buscando con la enseñanza que hay en el capítulo 18 de Mateo. Fíjense, en el capítulo 16 y 17, el Señor le había declarado a ellos, el Señor tenía tiempo que no se acercaba por Jerusalén. El Señor estaba esquivando, evitando ir a Jerusalén. Y la Biblia dice, ¿por qué? Porque los judíos procuraban que apresarlo. Pero como no había llegado su tiempo, bueno, pues él esquivaba eso hasta que se llegara el tiempo. Y si ustedes leen en el capítulo 16, 17, encuentran cuando Jesús entonces ya le declara a ellos y le dice, voy a ir a Jerusalén. Ellos se asombran, ¿cómo? Pero tú le andas huyendo a los judíos, ¿cómo es posible? Voy a ir a Jerusalén. Y no solamente le dice que va a ir a Jerusalén, le dice, y voy a padecer en manos de los ancianos de Israel, que era su pueblo, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, y me van a apresar. Pero no solamente le dice que lo van a apresar, dice, y me van a matar. Se lo expresa así, con esa claridad. Pedro es el único que lo llama aparte, como considerando, óyeme, pero no permita eso. Pero los otros como que ni siquiera se enteraron de nada. El Señor no dijo nada. Por eso Mateo inicia este capítulo diciendo, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Mis hermanos, el tiempo más difícil para el Señor. El tiempo cuando ya se cumplió el momento que Él va a ser apresado y va a ser llevado a padecer todos los padecimientos que nosotros conocemos. Todas las cosas que le ocurrieron a Él de llevarlo a la cruz, exponerlo en público. Es decir, todos los sufrimientos hasta morir. Hasta morir. De una manera que yo diría por la golpiza, podría ser un infarto que le diera a las 3 de la tarde porque murió antes de lo que ellos suponían. Pero era por la paliza que le habían dado. Y eso es lo que él le está comunicando a ellos. Pero ¿qué le pasaba a los discípulos? Que ellos no entendían absolutamente nada. Es más, al contrario, ellos dijeron, bueno, si esto va a pasar, mira, lo que tú debías hacer es repartir este asunto primero. ¿A quién tú vas a poner en la cabeza? Eso es lo que ellos le están preguntando. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Porque el Señor vino a proclamar el reino de los cielos. Y tú vas a ser apresado y vas a ser muerto. Pues entonces yo creo que ya hay tiempo de que tú, porque siempre estamos nosotros maquinando. Pero eso no fue nada. La tía de él, la hermana de María, parece que dijo, bueno, tengo que andar rápido porque ya estos se están inquietando. Los discípulos se estaban inquietando por el poder. Y entonces ella agarra y se adelanta y le dice, óyeme, Señor, mira, una cosa, mira. Cuando tú estés en tu reino, ponme este muchacho a tu izquierda y ponme este a tu derecha. ¿A quién? Nada más y nada menos que a Santiago y a Juan. ¿Qué le parece a ustedes? Estaban cabildeando, se estaban repartiendo el botín, como lo que está ocurriendo hoy, 16 de febrero del año 2020, repartiéndose el botín. Y no encuentran qué hacer porque se están matando. Y estamos viendo cómo es que actúa el hombre. Cómo es que actúa el hombre. Pero si nosotros lo vemos en lo de afuera,
Me dice, hermano, esto no estaba fuera de la iglesia. Esto es dentro de la iglesia. Porque la iglesia se compone ¿de qué? De hombres. Porque hay mucha gente que piensa, no, como que eso debe ser diferente. Ajá, la iglesia se compone ¿de qué? El Señor nos conoce y Él sabe lo que somos. Entonces, miren, el Señor pudo haberle respondido a esas personas, a los discípulos. El Señor pudo haberles respondido con rudeza, porque ellos mostraron su interés detrás del dominio, detrás del control, detrás del poder, detrás de dominar a los demás, la codicia. Y estoy hablando de los discípulos del Señor, no estoy hablando de nadie de afuera, son ellos quienes están en esa condición. Pero ¿qué pasa? Que el Señor no es de esa naturaleza. Fíjense cómo el Señor les responde a ellos con paciencia, con amor, con misericordia, con bondad, con gracia. Lo que Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. Porque aquí a quien es que debemos imitar es al Señor. Todos nosotros, sin excepción. Estamos aquí es para eso, para que aprendamos, para que sepamos cómo comportarnos como cristianos. Siempre, no en ocasiones. No, siempre. Está bien, ¿qué tiempo te va a costar eso? 10 años, está bien, no importa. La cuestión es que tú debes perseguir esa meta. Porque no puede hacer que, como dijo Pablo, le dijo a los Gálatas, empezando por el Espíritu, van a terminar por la carne. Entonces no se justifica que usted vaya en retroceso. Lo que se supone es que vayamos creciendo espiritualmente. Y el Señor pudiendo responderle así, Él no lo hace. Como hacemos nosotros. No, ese merece que yo le diga. Ese merece que yo... Pero el Señor no piensa así, nosotros tampoco debemos pensar así. Y estamos hablando de gente que tienen esta condición, mis hermanos, porque ¿qué nos pasa a nosotros? No, si el hermano tiene buenas condiciones, muy bien. Pero si no tiene condiciones, arrollarlo. Pero no es eso. Es que a ese le respondamos con amor. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? El primer punto. El Señor aquí nos está hablando de que nosotros debemos aprender a ser humildes. Ese es el primer valor en el reino de los cielos. La humildad. Tan así que sin humildad, el Señor dice, no van a entrar. La humildad es indispensable. Y es una característica, una cualidad que no está en nosotros. En nosotros está lo contrario. Pero el Señor sabe que sí, que nosotros podemos aprender. Nosotros podemos hacerlo intencional. Y fíjense la respuesta del Señor. ¿Cómo inicia la respuesta del Señor? En el versículo 2. Mateo 18, 2 al 4. ¿Cómo responde el Señor? Representando con ello la humildad, el Señor lo que hace es que dice que llamando Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos, del 2 al 4, mi hermana. Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, la primera lección, el Señor sabe que nosotros no somos como niños. Por eso dice, si no os hacéis, entonces tenemos una meta. Fíjense, por eso es que yo siempre le he dicho, el cristianismo no es practicar rito y ceremonia como nos han enseñado. Porque el problema que tenemos aquí, que culturalmente nos han enseñado a practicar rito y ceremonia, vamos a la iglesia, el rito a la ceremonia y no vamos y se olvidó. No, el cristianismo no es eso. El que se dejó engañar ahí, el cristianismo no es eso. Venimos aquí a aprender la palabra de Dios para crecer a la estatura de Cristo. Mire, esa es la propuesta que tiene que haber. No es que yo vine al culto,
canté los cánticos, oí el mensaje y me fui a mi casa. Eso es los religiosos sin Dios que hacen eso. La gente que no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que tiene una tarea. Fíjense, aquí, número 1, yo tengo que aprender a ser humilde. ¿Y por qué tengo que aprender a hacerlo? Porque no lo soy. Así que no se sienta mal porque usted no es humilde, porque no lo somos. ¿Quién aquí es el que es humilde? No hay uno solo que sea humilde. Y si lo es, fue que lo aprendió del Señor. Como dice Pablo, y si lo aprendí del Señor, entonces no es mío. No puedo creerme mejor que ninguno de ustedes, porque, un ejemplo, si yo soy humilde, es porque lo aprendí del Señor. Y si no lo he aprendido del Señor, pues no voy a ser humilde, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué el Señor toma a un niño? Porque, óiganme, en la cultura judía, un niño lo que era una carga para los padres. Un niño, miren, no representaba ningún valor absolutamente, ni ninguna importancia. Es decir, también un niño no tiene pretensiones de poder. Eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Ustedes quieren el poder, ustedes quieren gobernar, ustedes quieren dominar a los otros. Pero fíjense, en el reino de los cielos es diferente. Aquí no es así. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el desafío más grande es que el Señor quiere que en medio de esta vorágine nosotros nos comportemos como niños. Por eso dice que le vamos a llamar la atención a los de afuera cuando nosotros nos mostremos el amor entre nosotros. Porque le voy a decir algo, si no hay humildad, difícilmente hay amor. Porque es que somos piedra, de que la hermana Emily me hace algo. Si yo no soy humilde, si yo no tengo amor por ella, yo voy a mostrarle gracia, amor y bondad. No. Entonces, ¿qué? ¿Voy a hacer tropiezo para quiénes? Para los que están allá afuera. Porque dice Jesús que ellos tienen que ver. Por eso es que las iglesias no son atractivas. No lo son, porque si no vivimos la vida cristiana, ¿qué vamos a tener de atractivo? No tenemos absolutamente nada de atractivo. Somos un grupo que nos reunimos. No, que ellos vean que es diferente, que es verdad. Y no tenemos por qué fingir las cosas si el Señor me está haciendo la provisión para que yo sea lo que Él quiere que yo sea. ¿Por qué tengo yo que fingirlo si puedo serlo? Entonces el Señor toma a un niño porque un niño no es una amenaza para nadie. Lo que está diciendo es que nosotros mismos no debemos representar una amenaza para nadie. Un niño no anda detrás de la gloria, ni se anda de la vanagloria, ni de ser, como dicen muchos, porque nos educan así, para ser alguien. Porque entienden que las personas que no tienen un desarrollo o lo que sea, no son nadie. Error también, porque somos alguien ya a partir de que Dios nos creó. Yo no seré ni más ni menos de lo que ya Dios me hizo. No tiene nada que ver con lo social, con el estatus. Un niño no anda buscando estatus social. ¿Por qué ustedes creen que esos que están allá afuera se están matando por el poder? Para tener un nombre, como hicieron lo de la Torre de Babel. ¿Qué querían ellos? Un nombre. Pero lo grande es que nosotros seguimos pensando así, igual que la gente del mundo. Pero vemos que Jesús anda por otra parte. La característica principal que el Señor quiere que nosotros veamos en este niño, ¿cuál es? Es la humildad, única y exclusivamente. Fíjense que lo dice en el 4. Así que cualquiera que se humille, ustedes ven, que es de humildad que el Señor nos está hablando. Cárganle atrás a esa característica, a ese valor, a la humildad, que es de la que más nosotros carecemos. No somos humildes, pero el Señor nos ha provisto la humildad y nos desafía más. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y estamos hablando de Dios. Y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Ustedes ven que la palabra clave aquí es aprender, y es verdad.
A mí no me da vergüenza decir que tengo que aprender a ser humilde, porque yo no soy humilde. Tengo que aprender. El Señor me va a poner a mi hermano César ahí para que me saque de casilla. Para que yo aprenda a ser humilde. Porque vemos a veces esos personajes que son difíciles de manejar. Pero yo lo que he evaluado en el tiempo que tengo, que generalmente cuando chocan dos como trenes, así vean, como trenes, ¿qué ustedes creen? Es que se parecen. Oye, se parecen. Porque si hay uno más flexible, el choque no se da tan grande. Pero van a la misma velocidad los dos y chocan, óyeme, y es un descalabro total. Se van de la iglesia, pero lo que no saben lo que se van de la iglesia es que se llevan en la joroba. Porque el que se va de la iglesia es una joroba que lleva, y la joroba, cuando se van, en vez de menguar o de disminuir, lo que hace es que crece. Es decir, que el Señor sabe lo que hace. Chocan como trenes. Porque yo oigo personas que me dicen, no, mira, ese tipo es tan difícil. Pero tipo que yo lo he tratado. Y sé que es verdad que es difícil. Pero conmigo no es tan difícil. ¿Por qué? Porque yo no voy a la velocidad que va el tipo. Pero si el tipo va a 250 y yo también voy a 250, pues el choque es bien grande. Ahora él va a 250, yo voy a ir a 50. Vamos a chocar porque es inevitable el choque, es inevitable. Porque el Señor mata a dos pájaros de un tiro. Y oigan entonces esa expresión tan fuerte que el Señor dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oigan una afirmación. Si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos esa cualidad. Necesitamos cosecharla, necesitamos cultivarla. El Señor necesita que nosotros pongamos atención a eso. No a celebrar culto, como el culto de celebración y me voy y se olvidó eso. No, yo tengo una tarea. Pero a nosotros no nos gusta la tarea. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque Él nos conoce y Él sabe que en nosotros no está esa cualidad de humildad, no lo está. Y si no la reconocemos es peor. Encontramos a un hombre ejemplo de humildad, que fue Juan el Bautista. Por ejemplo, cuando a Juan vinieron los fariseos y los saduceos a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Juan le dijo, no lo soy. Y le dice, sino que Él viene tras de mí, el cual yo no soy digno de encorvarme a desatarle la correa de su calzado. Juan decía, yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Lo que dice Pablo, que nosotros debemos considerar a los demás superiores a nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Que nos consideramos nosotros superiores a los otros. Al revés. Eso no es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la Biblia de Anton LaVey. No sé cuántos conocen a Anton LaVey, que fue satanista que invirtió la Biblia. Hizo una Biblia invertida. Es decir, después, otra ocasión donde Juan muestra también una humildad es cuando Jesús va para que Él lo bautice. Juan no quiere bautizarlo. Juan le dice, ¿cómo te voy yo a bautizar a ti? Si soy yo quien necesita ser bautizado, porque Juan bautizaba en agua, pero Jesús bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan le dice, ¿cómo tú vienes a mí para que yo bautizarte? Soy yo tú eres quien debe bautizarme. Y Jesús le dice, hazlo porque así conviene que se haga. Eso era lo que había ordenado el Padre, mis hermanos. Son las cosas que Dios ha ordenado. Hay gente que cree que la esposa, que son los hijos, que es el hermano, que es el problema. No, el problema es que es el Señor que ha declarado todas estas cosas. No es el hombre. No es la esposa el problema, no son los hijos el problema. Soy yo el problema. Porque cualquier riña, ¿contra quién es? Es contra Dios, mis hermanos. No es contra la esposa, contra los hijos, No, es contra Dios. Entonces tenemos que convencernos de eso. Otra acción de Juan fue cuando los mismos discípulos de Juan le dijeron a Juan,
óyeme, pero este hombre se está destacando demasiado, este hombre está creciendo. Y Juan le dice, sí, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Ustedes se dan cuenta? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Eso es la respuesta que Juan le da a sus discípulos. Mi hermano, eso es estar consciente de a qué Dios nos llamó. El Señor no nos ha llamado a hacer chistes ni a estar perdiendo tiempo. No. Es desarrollar la característica de un ciudadano del reino de los cielos. Miren, la palabra de Dios nos exhorta. En Romanos capítulo 12, el versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oiga lo que nos declara la palabra de Dios, que debemos amarnos con amor fraternal. Y en cuanto a honra, debemos preferirnos los unos a los otros. ¿Qué pasa? Que, como le estaba diciendo al principio, la iglesia se compone de seres humanos y de seres humanos dañados. Nosotros, en vez de tomarnos la responsabilidad de instruir al hermano que no ande correctamente, nosotros preferimos tal vez sacarle el pie. Si hacemos negocio con un hermano y nos engaña, que ocurre, pero precisamente el Señor permite eso para que tú lo instruyas. Y tú le digas, hermano, excúsame, pero así no debe ser, mira. Y hasta buscarle el texto bíblico. Para eso es que a veces hay hermanos que nos engañan. Y hay hermanos que prefieren ya no hablar con ese hermano. Eso es lo que dice la Biblia. No, es instruir a ese hermano. Hermano, mira, dice que entre nosotros no debe ser así. Pablo mismo dice, el que robaba, dice que no robe más. El que hurtaba, que no hurte más. Pero si yo veo a un hermano hurtando, hermano, ven acá, ¿y qué pasó? Tú no has crecido ahí. Ese es el cuidado, mis hermanos. No que yo diga, mira, no te le acerques, hermano, no haga negocio con fulano. ¿Qué Biblia es que estamos usando? Eso es lo que es el evangelio, mis hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. No es ahora este evangelio de que hacen espectáculos por televisión. Y se van, óyeme, la gente anda detrás de eso. ¿Por qué? Porque sí, porque eso no es. Eso es fácil. Ahora esto no es fácil. Pero esto hay que tomarlo bien en serio. El segundo punto es bien fuerte, mis hermanos. Y vamos a encontrar, es el cuidado que yo debo tener en mi relación con quienes, con ustedes, mis hermanos, con mi consiervo. Es el cuidado que yo debo tener. No es un chiste, no es un cuento. Y vamos a encontrar esta lectura en Mateo 18, del 6 al 10. Vamos a leer. Mateo 18, del 6 al 10. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Miren la palabra que el Señor utiliza aquí. El 7 dice, ay del mundo por los escándalos. Vamos a leerlo aquí, porque tengo esa otra versión ahí. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego eterno. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, la primera cosa que el Señor declara, utiliza una figura extremadamente con la piedra de molino. Habían piedras artesanales donde las mujeres utilizaban para moler el grano, que era una piedra pequeña, eran piedras pequeñas. Pero el Señor es la gravedad tal de ser tropiezo a otro, que el Señor dice que mejor le fuera a ese hombre que muriera, porque eso es lo que está diciendo. Oye, mejor que se muera. Y utiliza la piedra de molino, una piedra que tenía que ser arrastrada por un asno, por un burro. ¿Por qué? Porque era una piedra que no la podía mover una persona. Y el Señor dice, mejor que se ate una piedra en el cuello y lo lancen a lo profundo del mar. Muchas personas no quieren creer en el castigo eterno, pero el Señor no lo deja ahí. El Señor entonces pasa a decir, si es tu ojo que te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar tuerto a la vida que con los dos ojos te vaya al infierno de fuego. Miren lo horrendo que es la condenación, porque es por lo horrendo de la condenación. El Señor dice que debemos tener sumo cuidado. Y vemos cómo, hermanos, con toda liviandad tratan la relación con los hermanos, hablan de cualquier hermano o de cualquier persona, no importa, a ningún cristiano le luce no andar adecuadamente, es decir, hablar adecuadamente, actuar adecuadamente. Como decía Emilio, que vamos a fallar, sí, somos seres humanos que pecamos, pero yo debo tener una meta, debo tener un propósito. Esto es tan serio, mis hermanos, que el Señor utiliza este lenguaje para graficarnos eso. Imagínense ustedes, dice, es mejor que se ate una piedra del molino y se arroje a lo profundo del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Es decir, debemos tener sumo cuidado cómo nos relacionamos, porque ¿qué es lo que pasa? Y vamos a seguir viendo. Cuando el Señor utiliza o declara de los miembros del cuerpo, que utiliza los ojos, que son órganos fundamentales, vitales, pero eso tiene una representación. El Señor dice que antes de que yo mire a una de ustedes, o a la esposa de mi hermano, o a la esposa de mi prójimo, con una intención fuera de lo que le agrada a Dios, es mejor que yo me saque el ojo. Y he visto en consejería gente lidiando con gente que están en pecado, lidiando con ellos, y no le dan el ultimátum. El Señor lo que está haciendo es que está dando un ultimátum aquí. El Señor dice que se atreva a llegarse a la mujer de su prójimo, Dios no lo dará por inocente. Y por eso también fue que él declaró, dice, ay, dice, ay del mundo, porque es verdad que hay tropiezo, porque estamos en un mundo caído. Pero oigan lo que dice, pero ay de aquel hombre por el que venga y tropiece. Porque si viene el tropiezo es porque el tipo no le importa lo que Dios está diciendo. No le importa, le da 5 pitos. Lo que Dios está diciendo, eso me da 5 pitos. O porque vi a Lima, no es Lima que se está inventando eso. Bueno, yo lo que tengo son 65 años y esto tiene 2000 años que se escribió. Entonces, si tu ojo te da ocasión de caer, oye, sácatelo. Si tú vas a mirar a una hermana inapropiadamente, inadecuadamente, piensa en eso. Eso es lo que está diciendo. No la mire así. Y no es que no puede ocurrir porque la prueba puede venir. Pero para eso tú tienes rodilla. Para eso tú tienes habitación. Para eso tú tienes recámara. Para eso hay espacio de tirarte de barriga. Señor,
esto no puede ser. Yo lo he hecho, porque soy un ser humano. Pero dice sí tu ojo, pero después dice sí tu mano. Y es la figura que decíamos. Antes de tú estafar al hermano, esa figura se puede utilizar, inferir ahí. Óyeme, ten cuidado con eso. Córtate la mano mejor, dice. Es mejor que tú entres manco, porque no es verdad que Dios va a pasar eso por alto, así, no. Y si tu pie, cuando dice tu pie, lo que está diciendo es, mira cómo tú andas. ¿Cómo es tu comportamiento? Ese es tu pie. ¿Cómo tú, qué imagen tú estás proyectando entre tus amigos? Porque si hemos dicho, si decimos que somos cristianos, eso es una gran responsabilidad. Es un alto privilegio, pero es una gran responsabilidad. Porque yo tengo que andar, he oído hermanos dándose, dice, mira, me la tragué. Me hizo tal cosa en una institución y le dije, óyeme. Entonces yo no entiendo qué Biblia es que están leyendo. ¿Cómo voy yo a dar testimonio de que yo me tragué una secretaria? Yo no entiendo eso, porque me debe dar vergüenza. Cuando lo que debo aprovechar eso para disculparme, tal vez mostrarle el amor de Dios. Así está bien, fallaste. Porque miren, oye, los tropiezos van a venir. Eso no lo decide usted ni lo decido yo. Vienen. Porque el Señor mata a 2 pájaros de un tiro. Ahí el cristiano se pule. Ahora el que no es cristiano se le salen. Pero usted no es cristiano si se le salen. Sí, porque ¿a quién es que el Señor se lo está diciendo? Es a cristiano. Y ustedes van a ver, como dice que las ofensas son inevitables, no hay manera, y esa es la realidad. Fíjense que hay cristianos que han hecho colegios que son de que solo para cristianos, para aislar a los muchachos de lo que, mis hermanos, eso es un error, porque esa persona se va a exponer en algún momento. Como dijo el Señor, dijo, óyeme, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, tendríamos que salirnos del mundo. Y muchos padres buscan un colegio para que el muchacho no, y cuando le llega a la universidad, el muchacho se le descarría. Porque no tenía protección. No tenía con qué defenderse. Entonces, es una víctima más fácil que uno que sí, que está entrenado, que se entrenó, que se puso al peligro. Porque ¿cómo usted se libra de ponerse al peligro? ¿Cómo usted se libra? Por eso es que hay que instruir, por eso es que hay que enseñar, por eso es que hay que educar, esa es nuestra responsabilidad, porque no hay manera de librarlo. No hay manera, el momento va a llegar en el que esa persona va a decidir. Entonces, ¿cómo yo debo evitar ser tropiezo para mi hermano? Cuidándolo. Es decir, cuidándolo. ¿Y cómo yo lo voy a cuidar? En el trato que yo le doy, el valor que yo le doy. Entonces, observemos que también nos dice que el pecado que nosotros hacemos nos afecta a nosotros, pero también afectamos a los demás. Es decir, con mi forma, con mi pecado. Sí, es verdad que me afecta a mí, pero afecto a los otros. Que tengo que tener cuidado conmigo mismo. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, dice, cuídate tú y cuida de la doctrina. Tengo que cuidarme yo y tengo que cuidar de la doctrina. Y así estoy yo cuidando de ustedes también. ¿Cómo puede haber una forma que yo lo haga tropezar? Dice, una de ellas es esa misma, cuando mi vida no es congruente con lo que yo hago. Si yo digo una cosa, pero hago otra. Entonces eso va a mostrar, por eso a veces los hijos de muchos cristianos no se quedan en la iglesia. Los hijos de muchos cristianos se descarrían. ¿Por qué? Porque si no estoy siendo congruente, entonces tengo problemas.
cuando manejo inadecuadamente el poder. Hay muchos líderes que caen en eso. El Señor delega autoridad, pero ¿qué hacen ellos? Que se constituyen ellos en la autoridad. Una cosa es que a usted se le delegue autoridad y otra es que usted se constituya en ella, que es lo que nos han enseñado los políticos. Ellos se constituyen en la autoridad. ¿Y quién dijo? El Señor ha delegado autoridad sobre ti, pero tú no eres la autoridad. Entonces, esa es una manera de hacer tropezar al hermano. También cuando hago mal uso de mis libertades, como predicó José en una ocasión. Cuando yo hago mal uso de mi derecho, de mis libertades, como decía una hermana, no, pero yo tengo derecho a hacer eso. No importa que se escandalicen lo que se escandalicen. No, Pablo dice que si el comer arroz hace tropezar a tu hermano, pues yo no voy a comer arroz. No como arroz y se acabó el problema. Ah, no, pero a mí me da trepito que tropiece este hermano. Entonces estoy yo mostrando la piedad, la bondad cristiana, la misericordia de Dios. No, miren mis hermanos, es negarnos a nosotros. Ese es el punto. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Se negó a sí mismo. Y él dice, un discípulo de él, un ciudadano del reino entiende el asunto. Por amor, por gracia. Miren cómo el apóstol Pablo en Romanos 14:13 es como si fuera una exclamación o como si fuera un ruego. Dice él, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o causa de caer al hermano. Es como un ruego del apóstol. ¿Qué le estoy diciendo? Estamos hablando con cristianos. ¿Con quién estaba hablando Pablo? Con la iglesia. Así que ya no nos juzguemos más, dice él. No. No seamos inmaduros, no estemos en eso. No nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o causa de caer al hermano. Es decir, cuando tú ves al hermano que anda mal, llámalo, e instrúyelo en la palabra, en lo que haga falta. Y déjenme decirle, es lo que he dicho, porque no sé quién se inventó que es el pastor que hace eso. En la Biblia no aparece eso. Dice, si tu hermano, tú, quien cualquiera de ustedes que vea a un hermano que no anda adecuadamente, debe llamar. No dice, llámate al pastor y dile. Eso es cultural, no es bíblico. Sí, el pastor es responsable en la iglesia porque tiene que haber un responsable. Pero no dice que llame al pastor para que llame al hermano a cuenta. No dice, si tú ves a tu hermano en una falta, llámalo aparte. Pero ese aparte no es para que tú lo llames aparte, se lo dice aparte y luego va y se lo dice a todos los otros lo que le dijiste. Entonces no está haciendo el aparte. El aparte es que eso no va a pasar de ahí. Y ustedes se dan cuenta, son cosas sencillas, son cosas fáciles, pero que no gustan. Entonces la importancia de lo que el Señor le expresaba a ellos está por la solemnidad que el Señor y el uso que él hizo exhortándolo de esa manera que parece exagerada, pero no lo es. ¿Por qué? Por la condición de carnalidad que había en los discípulos. Se estaban repartiendo el pastel como los políticos. Entonces, ¿quién es que determina el valor de un consiervo suyo? ¿Quién es que lo determina? Si vemos los versículos del mismo capítulo 18, los versículos del 11 al 14, que dice el 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí entramos en lo que hacen la parábola de las 100 ovejas. Pero es que esta parábola está dentro de la enseñanza. El Señor la utiliza como una ilustración. Si yo la separo, como que eso es otro tema. No, eso no es otro tema, ese es el mismo tema. Es el mismo tema que empezamos desde el principio. Y él dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. No lo dice con claridad.
Porque nosotros a veces le caemos atrás a los que tienen ciertas condiciones para ser salvos. Pero el Señor está aquí diciendo, no, no es así. Yo vine a buscar lo que se había perdido, a ese degenerado, a ese extraviado, a ese que tú tienes que caerle atrás. Y no te debe dejar fastidiar. Tienes que aprender a amarlo. Porque nosotros predicamos a veces un evangelio selectivo a la gente adecuada. Eso no es del Espíritu de Cristo, mis hermanos. Yo insisto con eso. Y fíjense cómo él entonces introduce la parábola, pero es el mismo tema, no estaba cambiando de tema, como hacen cuando lo descuartizan el capítulo por pedazos. No, fíjense cómo dice el 12 entonces. ¿No te ha convencido todavía del valor que tiene tu consiervo? ¿No te ha convencido de eso todavía? Es como que el Señor estuviera diciendo eso. Dice, ¿qué os parece? En el 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La parábola lo que está diciendo, lo que nos está haciendo énfasis es en la importancia que tiene tu consiervo, el valor que tiene uno de esos. Uno, cualquiera. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? La primera tentación es, no importa, porque nada más es uno. Si nada más fue uno, no importa que se pierda ese uno. El Señor no piensa de esa manera. Dice, ¿qué te parece un hombre que tiene 100 ovejas, deja las 99 y va detrás de la descarriada? Porque a él le interesa tanto esa descarriada como esa 99. El Señor nos da un valor individual. Para el Señor valemos lo mismo. Mis hermanos, y el Señor lo que quiere es que nosotros pensemos como Él. Pero no solamente que pensemos como Él, no, sino que actuemos como Él. Y hasta que nosotros no actuemos como Él, pues todavía nos falta. Pues vamos a seguir perdiendo el tiempo. No, esa es la meta que tenemos. Que esa oveja represente para mí un valor, el mismo valor que representa para el Señor. La segunda tentación es que esa oveja no es una oveja de importancia. No tiene ninguna importancia esa oveja, porque no es un líder en la iglesia, no es pastor, no es el líder de adoración, esa oveja no tiene valor. Esa es la otra tentación, mis hermanos. Esa oveja es la descarriada. Esa es la otra tentación. Bueno, ese hermano se descarrió. Ya. Entonces yo lo suelto en banda. Como fue uno solo también, se descarrió, pues ya. Yo lo dejo, lo suelto en banda. Pero el Señor dice, ¿qué te parece un hombre que tenía 100 y fue? Lo que pasa es que justificamos eso y decimos, no, porque tú sabes cómo es que hablan. Sí, una persona que no está bien espiritualmente puede hacer que te hable mal, pero se supone que tú eres cristiano y que tú vas a entender eso. Y que el amor, por eso es que mis hermanos, el fundamento es el amor. Sin amor no se puede lograr absolutamente nada de eso. Porque ciertamente una persona que no esté bien espiritualmente, tú no sabes cómo te va a responder. Te puedes responder como sea. Ahora, ¿qué importa la manera que él responda? Yo sé a lo que voy. Y yo sé detrás de qué ando. Eso fue lo que el Señor hizo. No hacemos nosotros eso con el Señor. Y el Señor vino como quiera. El Señor no nos preguntó. Y como decía Rosy, cuántas veces y cuántas cosas no hacemos a diario y el Señor insiste. Miren, en la condición que estaban estos discípulos, cualquiera desiste de ese proyecto. Y el Señor desistió de ese proyecto. Estamos aquí porque Él insistió. Estamos aquí porque Él insistió. Estamos aquí porque Él resistió.
Estamos aquí porque Él hizo la obra, mis hermanos. Por eso el hermano Emilio decía en la adoración, yo no concibo un cristianismo de amargura. Sí hay momentos de tristeza, de dolor, todo eso es normal. Pero un cristiano amargado es que no ha entendido ni papa. Porque siempre amargado, no hay gozo. La obra está hecha, mis hermanos. También eso es lo extraordinario de esto. La obra está completa. La obra está hecha. Entonces, ahí es que está nuestro gozo. Nosotros lo que tenemos es que alinearnos con el propósito de Dios. De poner esa actitud de yo tener mi propósito. No, el propósito de Dios. Por eso, en conclusión, mis hermanos, el amor es lo fundamental. El amor de Dios por el hombre es el mismo tipo de amor que debemos mostrar a nuestro consiervo. Nosotros debemos procurar eso. Y hasta que eso no sea así, nosotros debemos insistir y pedírselo al Señor. Mostrar también el amor individual a cada uno de manera particular. Un amor paciente también. Un amor que busca. No importa que el hermano me dé un boche. Yo le dije a una hermana los otros días y me gocé cuando estaba haciendo este mensaje. Que yo le dije, hermana, ¿usted cree que yo puedo visitar a fulano? Porque yo no he dispuesto esa visita. ¿Por qué que no? Y cuando estaba sacando esto, digo, mira qué bien, mira qué bueno. Sintoniza eso, mi hermano. No importa la reacción. Un amor que se regocija. Que dice que cuando un miembro se goza, los demás se gozan. Y un amor también que protege. Es proteger al hermano. Hermano, esa es nuestra tarea. Y ese es nuestro desafío en la comunidad cristiana de Santiago. Así que cargámosle atrás a eso, hermano. No dejemos que esto quede, el culto del 16 de febrero, fui al culto y ya, y se olvidó eso ahí. Pero lo que le importa a Dios, lo que le interesa a Dios, bueno, pues eso yo lo he hecho en el saco del olvido. No, lo que le importa a Dios, lo que le interesa a Dios, es lo que yo debo tomar. Puestos en pie, vamos a orar por esta palabra y después mi esposa va a pasar para terminar. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor, y damos gracias por tu palabra. Damos gracias, oh Dios, porque sabemos que tú has sido bien claro, Señor. Son cosas fuertes, Padre, pero nosotros tenemos que aprender, Señor. Tenemos que aprender a ser humildes, Señor. Tenemos que aprender a valorar a nuestros hermanos, a nuestro consiervo, Padre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda, oh Dios. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Padre. Y te agradecemos, Señor, que tú nos hayas llamado. No nos has descartado, Señor. Así como hiciste con los discípulos, Señor. Que le diste esta lección viendo la condición de ellos, Señor. Que ellos estaban interesados, Señor, en el dominio, en el poder, en gobernar, Señor. Pero tú le mostraste, Señor, que el reino de los cielos se compone, Señor, de otros valores. Que son valores eternos, valores espirituales, Señor. Enséñanos, Dios, enséñanos. Queremos aprender, Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Porque hemos podido estar aquí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.